dentro del tratamiento médico, es decir, cuando un paciente, muchachos, futuros colegas, venga por dolor, en este caso, o porque, por ejemplo, presente el tono incrementado, o porque de repente no tenemos agentes físicos también para lograr el objetivo planteado. Hablar de agentes, ustedes tienen que, a partir de ahora, los que, al menos los que no han escuchado, los que no han tenido oportunidad de tener algún contacto con el área o de terapia física, es hablar de agentes de diferentes tipos, ¿no? Algunos agentes que nos brindan calor, algunos agentes que nos brindan frío, otros agentes que nos brindan ondas electromagnéticas, ondas pulsátiles, etcétera, etcétera. Entonces, estos agentes justamente tienen un objetivo en la rehabilitación. Por ejemplo, si una extremidad o una articulación está inflamada, por ejemplo, nos ponemos en el ejemplo de un paciente joven de 20 años de edad que acaba de jugar fútbol y producto de jugar fútbol presenta un esguince de tobillo. Entonces, en la emergencia, y nosotros, como sabemos de rehabilitación, vamos a decir, necesitamos colocarte hielo, ¿no? Un efecto una bloqueadura que necesitamos ponerte hielo, ¿no? A la par de tu rehabilitación vamos a poder usar agentes como el ultrasonido terapéutico en sus dos modalidades, puede ser de tipo continuo pulsado o también el agente terapéutico, el magnetoterapia. Esto sumado al trabajo manual con los ejercicios, los estiramientos y fortalecimientos, propiocepción y finalmente buscar que en este ejemplo específico que el paciente camine, es hablar de lo que es rehabilitación. Pero el tema se va a basar en los agentes físicos. Ya vamos a conocer lo más importante de los agentes físicos, cosa que ustedes cuando sean médicos puedan recordar lo que se debe saber. No vamos a entrar a detalles específicos de cada agente tan minuciosos, pero sí vamos a saber lo que deben saber para que les sirva para la vida, no solo para salvar el curso, sino para durante su ejercicio de profesionales médicos. Entonces, deseamos una buena farmacia. Por favor, comiencen, chicas, nuevamente. Doctor, buenas tardes, compañeros todos, buenas tardes. Ahora vamos a exponer sobre el tema de agentes físicos. Aquí vamos a incluir principalmente los temas de termoterapia, crioterapia, onda corta y hidroterapia. Siguiente, por favor. Ya, primero debemos entender qué es un agente físico, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción para que podamos entender a fondo el tema. Primero, todo agente físico va a ser portador de una energía y su interacción con el material biológico va a implicar una cesión de toda o parte de esta. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa, ¿no? En este, la energía, ya sea térmica, mecánica o electromagnética, va a ser cedida y absorbida y esta va a originar una serie de efectos sobre un material biológico. Unos van a ser de tipo físicos o primarios y otros de naturaleza bioquímica o secundarios, de los que van a derivar sus efectos ya sean terapéuticos o en algunos casos una acción nociva. Aquí en el cuadro podemos ver los agentes físicos que se pueden categorizar como térmicos, mecánicos o electromagnéticos. Primero tenemos a los agentes térmicos. Estos van a comprender a los agentes de calentamiento superficial, agentes de calentamiento profundo y agentes de enfriamiento superficial. Y como ejemplos aquí tenemos al ultrasonido, a la diatermia, a la bolsa caliente y a la bolsa de hielo. En cuanto a los agentes mecánicos, van a incluir una tracción, compresión, agua, sonido y, por ejemplo, aquí tenemos a la tracción mecánica, vendaje elástico, medias, la hidroterapia, el ultrasonido. En cuanto a los agentes electromagnéticos, van a comprender campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Y algunos ejemplos aquí tenemos a la luz ultravioleta, al láser, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Y debemos considerar algo que es muy importante, que estos agentes físicos se pueden incluir en más de una categoría, como por ejemplo el agua y el ultrasonido pueden también tener efectos mecánicos y térmicos. Siguiente, por favor. Ya, comenzamos con el tema de termoterapia. ¿Qué va a ser la termoterapia? Va a ser la transferencia de energía en forma de calor para producir un efecto terapéutico. Se debe tener en cuenta que este agente físico va a ser el más empleado, incluyendo también al frío. Y los efectos fisiológicos de la termoterapia
va a depender del calor, ya que el impacto de la temperatura sobre los tejidos superficiales y profundos de nuestro cuerpo va a provocar una respuesta local. Y los niveles de temperatura terapéuticos aceptados generalmente en este caso es de 40 a 45,5 grados aproximadamente, a partir de la cual van a comenzar a destruirse los tejidos y va a ser un factor determinante para una respuesta fisiológica local. Y la temperatura alcanzada y la rapidez y la duración también van a tener un efecto aquí. Bueno, comenzamos con los aspectos físicos de la termoterapia. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura de un cuerpo va a estar relacionada con la energía cinética, por lo cual aquí voy a describirles un poco sobre la energía y la temperatura. Primero sobre la energía. Por ejemplo, para realizar nosotros un trabajo necesitamos aplicar o transmitir una fuente de energía que va a ser generalmente mediante una fuerza. Y de la misma forma, pues, cuando realizamos un trabajo, transferimos energía. A esto se le va a denominar el principio de conservación, que aquí nos dice, ¿no?, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transmite a otros cuerpos, o sea, se va a transformar. Y una forma de medir la energía aquí es el trabajo. Su unidad de medida va a ser el joule y va a ser el resultado del producto de esta potencia por el tiempo que se va a emplear. En cuanto a la temperatura y el calor, vamos a ver que la temperatura va a ser una manifestación de la energía interna de un cuerpo. Por ejemplo, ¿no?, cuando ponemos en contacto dos cuerpos que tienen distintas temperaturas, se va a transferir una energía y esta transferencia se va a producir de mayor temperatura a uno de menor temperatura hasta que ambas se igualen. Así se va a producir un equilibrio térmico. Y la energía va a ser transferida de un cuerpo a otro, a esto se le va a denominar calor, y el calor va a ser transferido a otro cuerpo dependiendo de estos cuatro factores que podemos observar. Primero tenemos al tiempo de transferencia o calentamiento, la diferencia de temperaturas, la masa del cuerpo y la naturaleza del cuerpo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro que nos va a hablar sobre las formas de propagación del calor. Vamos a ver, ¿no?, primero por la profundidad de acción o por la penetrancia que esta va a tener. Primero la termoterapia superficial, que va a ser menor de 1 centímetro, y la termoterapia profunda, que va a ser mayor a 3,5, de 3 a 5 centímetros. Y en este cuadro, por ejemplo, vemos el primero, ¿no?, por conducción. Este va a ser, según su profundidad, va a ser superficial. Este va a ser la propagación propia de los cuerpos sólidos y va a tener un lugar por contacto directo entre dos cuerpos a diferentes temperaturas, por lo cual su propiedad va a ser principalmente la transferencia de energía. Por ejemplo, el cuerpo humano va a tener distintos tipos de conductividad en función a los tejidos que los componen. Por ejemplo, los tejidos ricos en agua, o como la sangre, los músculos, van a ser mejores conductores que, por ejemplo, la piel o el tejido, o que el tejido óseo, que en este caso van a ser malos conductores. Y algunos ejemplos de este tipo de propagación por conducción, vamos a tener las compresas de Kenny, ceras o parafinas, almohadillas eléctricas o químicas. Luego tenemos a la forma de propagación por convección. Este va a ser según su profundidad superficial, y la convección va a ser la propagación de este calor propio de fluidos, que en este caso van a ser líquidos y gases, y su propiedad se basa principalmente en la transferencia de energía que se produce por el movimiento de las partículas en el seno del fluido. Y algunos ejemplos aquí son el aire caliente seco, aire húmedo, hidroterapia. Luego tenemos a la forma de propagación por radiación. Este va a ser, según su profundidad, va a ser también superficial, y su propiedad es que en este caso los cuerpos van a emitir radiaciones de forma de ondas electromagnéticas que se van a propagar en diferentes direcciones sin necesidad de algún tipo de soporte. Y algunos ejemplos, aquí tenemos la radiación infrarroja, la ultravioleta, y por último tenemos la última forma de propagación, que es por conversión. Según su profundidad, va a ser profundo. Su propiedad es de ser una energía convertida en calor, que va a ser una transducción energética. Y algunos ejemplos, aquí tenemos a las microondas, a las ondas cortas, al ultrasonido y a las diatermias. Siguiente, por favor. En cuanto a los efectos fisiológicos, vamos a ver que tiene efectos hemodinámicos. En este va a producir vasodilatación, va a producir un incremento del flujo sanguíneo. En cuanto a los efectos metabólicos, va a haber un aumento del metabolismo local, un efecto sobre el nervio. En este va a aumentar la velocidad de la conducción nerviosa. Sobre el tejido conjuntivo va a haber un incremento de la
elasticidad y una disminución de la viscosidad del tejido conjuntivo. En cuanto al efecto sobre la contractibilidad muscular, vamos a tener que va a haber un alivio del espasmo muscular, una disminución del tono muscular, una disminución de la rigidez articular. Y va a tener un efecto sobre la analgesia, ¿no? Vamos a ver que va a aliviar el dolor. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos, ¿no? Con la termoterapia superficial primero. El grado de penetrancia. Doctor, ¿se me escucha? Sí, a mí. Bueno, continúo. Termoterapia superficial. Primero vamos a ver que este grado de penetrancia tisular va a ser menor de 1 centímetro. Va a tener acción a nivel de la piel y las capas subcutáneas. Vamos a comenzar primero describiendo las compresas húmedo-calientes o llamadas hot packs. Estas van a ser almohadillas forradas con lona que van a contener en su interior un material refractario especial. Este material va a ser bentonita o gel de silicato o que contenga alguna otra sustancia hidrófila que va a ser capaz de absorber y producir un intercambio termal con la superficie a la cual se va a aplicarse. Vamos a ver las técnicas de aplicación. Debemos tener en cuenta la preparación previa. Este va a hacerse con un tanque de acero inoxidable que va a estar controlado termostáticamente. Luego vamos a ver que está conformado también por compresas de diversos tamaños y formas que se pueden adaptar a la región según a tratar, ¿no? Si es para la columna o es para a nivel lumbar, o para los hombros o para las rodillas. Luego se tiene que recubrir con unas toallas para evitar el contacto directo con la piel, así para evitar enfriamiento o riesgo de alguna quemadura. Y el tiempo de aplicación, en este caso de estas compresas húmedas calientes, va a ser variable, pero está recomendado entre 10 a 20 minutos. ¿Y cuáles son las indicaciones de esta? Va a ser va a producir una analgesia y relajación muscular en caso de mialgias, espasmos musculares, torticolitis, lumbago o alguna espasticidad. Y también va a ser utilizada como medida previa para facilitar el ejercicio, masajes o alguna mecanoterapia que se utilice, ¿no? Se va a utilizar también en caso de rigidez articular post-escayolado. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones de estas compresas húmedo-calientes? Va a ser si el paciente presenta dermatitis o tiene alguna herida abierta, un proceso infeccioso local como una celulitis, una insuficiencia vascular periférica, ya sea arterial o venosa, o presente zonas hipoestésicas o anestésicas, ya sea, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre la parafina. Esta va a ser una mezcla de alcanos, en este caso los alcanos son hidrocarburos, en este caso la parafina debe ser blanca, inodora, insípida y sólida. Y su punto de fusión medio de este material es de 54,5 grados centígrados. Y para su aplicación, en este caso, se va a añadir la vaselina. Y para su preparación se utilizan unos tanques especiales de acero inoxidable. ¿Y cuáles son los métodos de aplicación en este caso? Primero tenemos a la inmersión. Esta va a ser la introducción de la mano en el tanque, que se puede repetir de 8 a 10 veces hasta formar un guante. En este caso, este guante va a ser de parafina sólida y se tiene que cubrir con un plástico y toallas alrededor de 15 a 20 minutos. Luego tenemos la embrocación. Esta va a ser la aplicación mediante una brocha en forma de pincelado sobre la zona a la cual se trate y luego debe ser cubierta. ¿Y cuáles son las indicaciones de la parafina? Esta va a ser utilizada para contracturas, para rigidez articular, localizadas ya sea en manos o en pies, en este caso no, como la artritis reumatoide, la osteoartritis, una tendinitis, una sinovitis. Y en estos casos, pero no debemos aplicar cuando se sospecha o cuando se tenga la seguridad de que esta enfermedad está en fase aguda. Otra indicación es para facilitar la movilización y el estiramiento de algunas zonas. La posaplicación también en caso para el movimiento de los rangos articulares. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones? Si el paciente va a presentar intolerancia al calor, si tiene enfermedades dermatológicas o alguna herida, presencia de zonas cicatriciales, infecciones locales, trastornos circulatorios periféricos o alguna quemadura, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, ahora pasando a la termoterapia profunda. La termoterapia profunda, como ya les iba mencionando, va a tener un grado de penetrancia tisular mayor a 3 a 5 centímetros. Y en esta las corrientes alternas de alta frecuencia o las ondas mecánicas con frecuencias superiores a 20 kHz van a generar un calor profundo en los tejidos al ser su energía absorbida por el organismo y así va a transformar en calor. A esto se le denomina la ley de Joule. Y en electroterapia, el espectro de frecuencias puede dividirse como aquí podemos observar, ¿no? Alta frecuencia, que va a ser mayor a 10.000 Hz. Aquí, por ejemplo, tenemos a lo que yo voy a explicar posteriormente, a la diatermia, a la onda corta y a la microonda. La frecuencia media va a estar de los 1000 a 10.000 Hz y la baja frecuencia va a ser menor a los 1000 Hz. Primero comenzamos describiendo la diatermia. Esta terapéutica va a ser utilizada, va a utilizar el calor producido por una corriente de alta frecuencia al interaccionar con los tejidos biológicos. Y aquí va a emplear corrientes alternas de alta frecuencia, ¿no? Como ya les iba mencionando. Y el efecto fundamental aquí es lo que les describí, la ley de Joule. Y la frecuencia habitual en la diatermia es de 27,12 MHz. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos en esta? Con las corrientes de alta frecuencia va a ser mayor el volumen de calentamiento tisular, su penetración va a depender de su frecuencia y del tipo de electrodo que se utilice. Y el efecto principal aquí es el de termogénesis tisular. Y los efectos fisiológicos que provienen de esta elevación térmica, principalmente el incremento del metabolismo, el aumento del riego sanguíneo y efectos del tejido muscular, en este caso una relajación muscular. ¿Y cuáles son las consideraciones para su aplicación? Principalmente la regulación de la diatermia va a ser empírica, va a depender de la sensación de calor confortable en la piel del paciente y el tiempo de aplicación en promedio va a ser de 25 a 30 minutos. Y al inicio del tratamiento, cuando no se va a conocer exactamente el grado de reacción, se puede aplicar aproximadamente unos 15 minutos. ¿Y cuáles van a ser las formas de aplicación aquí? Una diatermia continua, que va a tener un efecto termal. Esta va a estar indicada en procesos crónicos y tenemos a la otra forma que es la diatermia pulsátil, que en este caso va a tener un efecto atermal y este va a ser para el tratamiento de procesos agudos. ¿Y cuáles son las modalidades de aplicación en este caso? Vamos a tener el método de campo condensador y el método de inducción. El de campo conservador va a ser condensador, va a ser capacitivo y electrostático. Y en el de inducción va a ser inductivo y electromagnético. ¿Y cuáles son las indicaciones de esta diatermia, no? En casos de, por ejemplo, artritis crónica, distensiones musculares y contusiones, enfermedades musculoesqueléticas que se acompañen de dolor o algún espasmo muscular, enfermedades neurológicas como la ciática, y cuáles van a ser sus contraindicaciones, enfermedades inflamatorias agudas, arteriopatías, flebitis, trombosis venosa, si es que el paciente presenta lesiones de algún nervio periférico, en casos de embarazo, en casos de que el paciente presente marcapasos o algún tumor maligno. ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tener? Se tiene que retirar del campo de tratamiento a cualquier objeto metálico y las zonas de aplicación donde se realiza la aplicación deben estar descubiertas para facilitar la inspección y para calcular, ¿no? la distancia de la piel y el electrodo y la posición correcta de esos electrodos. Y se tiene que evitar también la humedad en caso del sudor, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, tenemos a las microondas. Estas van a ser radiaciones electromagnéticas que van a estar incluidas en la banda de frecuencia de 300 MHz a 3000 GHz. Estas van a ser generadas por dispositivos electromagnéticos, en dispositivos electrónicos especiales, como es el magnetrón. Y en cuanto a la profundidad de penetración de esta es de 5 centímetros a 3 y debido a la cantidad que se concentra de energía, ¿no? Y los tipos de radiadores que aquí tenemos van a ser los tipos circulares. Ahí en las imágenes vemos, ¿no? En la imagen que va a hacer principalmente un calentamiento menor del área central. Esta va a ser útil para las aplicaciones sobre zonas corporales delimitadas donde va a existir alguna prominencia ósea. Y las rectangulares lo que van a producir es un calentamiento mayor en el centro del campo de radiación
y esta va a estar, van a ser adecuadas para tratamiento de grandes áreas corporales, como por ejemplo las extremidades o la espalda. Eh, en cuanto a las consideraciones para la aplicación de esta, se va a requerir un espacio aéreo entre el aplicador y la piel. Esta distancia va a oscilar entre 5 a 10 centímetros aproximadamente. Y el radiador debe colocarse de forma que la máxima cantidad de radiación incida perpendicularmente en la piel de la zona, a lo que se le conoce como la ley de Coseno. Y se recomienda que la dosis no supere el nivel 3, en este caso llamada del piso Joyner, que va a ser la percepción de calor moderada, agradable y tolerable. Y ¿cuál va a ser la duración del tratamiento? Para procesos subagudos se recomienda de 5 a 15 minutos, para procesos crónicos de 10 a 20 minutos. ¿Y cuáles son las indicaciones en este caso? Se utiliza como analgesia para la relajación muscular, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo y el metabolismo local, para procesos musculares álgicos como contracturas, espasmos, para o en estiramientos, para masajes. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de esta? Va a ser la ausencia o disminución de la sensibilidad térmica, alguna zona isquémica que el paciente presente, como una arteriopatía o una flebopatía, si es que presenta estados inflamatorios agudos, infecciosos, como la osteomielitis, artritis, o presenta un tumor maligno en caso de embarazos, en caso de implantes o endoprótesis metálicas, como el marcapaso. Siguiente, por favor. Ya. Aquí les menciono sobre todas las contraindicaciones generales de toda la termoterapia, ¿no? Que ya íbamos viendo así en cada una. Y, por ejemplo, primero tenemos, ¿no? En todos los procesos traumáticos, inflamatorios y edematosos en fase aguda. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Ya que el calor puede aumentar el flujo sanguíneo y otros detritus, y esto puede aumentar el edema y la presión sobre los tejidos adyacentes. Por eso está contraindicada. Luego, a pacientes con alteraciones de la sensibilidad, en este caso, se tienen que informar y a través del dolor de la aplicación de una temperatura adhesiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Los pacientes con insuficiencias vasculares o circulatorias, ya que al aumentar el flujo sanguíneo puede provocar alguna isquemia. Pacientes con tratamientos anticoagulantes, pacientes con cardiopatías, pacientes con tumores o metástasis, pacientes con procesos hemorrágicos, infecciosos, térmicos, pero que estén activos, pacientes hipotensos graves, mujeres embarazadas, ya que si el calor va a ser aplicado aquí profundamente, puede haber riesgo de desprendimiento placentario. Luego tenemos que tener en cuenta como recomendación, se tiene que tener una especial atención a niños y a ancianos, ya que ellos son los que están dificultando o los que dificultan en expresar cualquier sensación térmica. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasamos a la crioterapia. Esta va a ser la utilización de la terapéutica, pero del frío. La crioterapia se va a utilizar fundamentalmente para destruir tumores malignos, no malignos, y para estas aplicaciones se utilizan temperaturas muy bajas y el frío se puede aplicar directamente sobre el tejido que se va a tratar. Y en rehabilitación se utiliza un enfriamiento más suave para controlar la inflamación, el dolor, el edema, y para reducir también la espasticidad y para controlar algún síntoma de esclerosis múltiple y para facilitar el movimiento. ¿Y cuáles van a ser los efectos del frío? Primero tenemos a los efectos hemodinámicos. Va a producir un descenso inicial del flujo sanguíneo. Generalmente, si se va a aplicar frío sobre la piel, va a producir una constricción inmediata de los vasos cutáneos y va a reducir el flujo sanguíneo. Esta vasoconstricción va a persistir siempre que la duración de la aplicación del frío esté limitada a menos de 15 o 20 minutos. Por ejemplo, en el esquema vemos que al enfriar los tejidos va a disminuir la producción y la liberación de reguladores de la vasodilatación, como la histamina y las prostaglandinas, dando lugar a una vasodilatación reducida y a una activación refleja de las neuronas simpáticas adrenérgicas, lo que va a causar una vasoconstricción cutánea en la zona de aplicación. Y en las zonas distantes del punto de aplicación al frío puede causar esta vasoconstricción. Y si se piensa que el frío va a reducir el flujo sanguíneo al aumentar la viscosidad, puede aumentar también la resistencia al flujo.
Lo que, otro efecto hemodinámico aquí es que pueda tener un aumento posterior de este flujo sanguíneo. Este puede producirse por una vasodilatación cuando se va a aplicar el frío, durante periodos, por ejemplo, que la piel esté sometida o el tejido esté sometido por debajo de los 10 grados centígrados, a lo que se va a denominarse una vasodilatación inducida por el frío. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que Lewis describió que cuando se sumergían dedos de la mano en un baño de hielo, su temperatura descendía inicialmente, pero luego a los 15 minutos la temperatura aumentaba y descendía y así de forma cíclica. Por eso Lewis correlacionó esta variación clínica de la temperatura con la vasoconstricción y la vasodilatación alternantes y lo denominó como la respuesta de casa. Siguiente, por favor. Aquí vemos los efectos neuromusculares. Primero vamos a ver que tiene una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa, ya que va a disminuir en proporción el grado y la duración del cambio de temperatura. Luego tenemos a la disminución del dolor y aumento del umbral del dolor. Esto por contrairritación a través del mecanismo de contrapuerta y la reducción del espasmo muscular, así como el enlentecimiento de la velocidad de conducción de los nervios. Luego tenemos a la alteración de la fuerza muscular. Esto va a ser dependiendo de la duración de la intervención y del momento en que se realice esta medición. Luego tenemos a la disminución de la espasticidad. Esto va a ser por reacción, refleja la estimulación de los receptores cutáneos del frío, que puede provocar una disminución de la actividad de las motoneuronas gamma. Luego tenemos a la facilitación de la contracción muscular, ya que el frío va a facilitar la actividad de las motoneuronas alfa para contraer el músculo flácido debido a una disfunción prolongada de las motoneuronas superiores. Luego tenemos a los efectos metabólicos. En esta va a producir una disminución del metabolismo, ya que el frío va a disminuir la tasa metabólica a nivel local, por lo cual puede ralentizar cualquier actividad inflamatoria. Siguiente, por favor. Ya, continuando, tenemos a las indicaciones, ¿no? ¿Cuándo están indicadas, cuándo está indicada la crioterapia? Primero tenemos para el control de la inflamación. La crioterapia se puede utilizar para controlar la inflamación aguda y acelerar la recuperación después de alguna lesión o algún traumatismo, ¿no? Como el doctor nos mencionaba, un desgarro, ¿no? Luego, para el control del edema, en este caso la crioterapia se puede usar para reducir el edema, especialmente el edema que puede estar asociado a una inflamación aguda. Por ejemplo, en la imagen vemos, ¿no? Una compresión y una elevación que van a disminuir este edema al propulsar el líquido extravascular de la zona inflamada hacia los sistemas de drenaje linfático, venoso y linfático. Luego tenemos para el control del dolor. En este caso va a bloquear la transmisión del dolor a través de las actividades de los receptores térmicos cutáneos y la aplicación en este caso se recomienda de 10 a 15 minutos para que pueda controlar el dolor durante una hora o más. Luego tenemos la modificación de la espasticidad, el tratamiento de síntomas de esclerosis múltiple. En este caso, muchos pacientes con esclerosis múltiple van a ser termosensibles y sus síntomas pueden empeorar con el calentamiento, pero mejoran con el enfriamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de la crioterapia? Principalmente es en casos de hipersensibilidad al frío, como urticaria inducida por el frío. Si el paciente presenta intolerancia al frío, crioglobulinemia, hemoglobinuria paroxística por frío, enfermedad o fenómeno de Raynaud, la sobreregeneración de los nervios periféricos o sobre una zona con mala circulación o con vasculopatía periférica. ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tener? En cuanto a la aplicación del frío directamente sobre una rama principal superficial de algún nervio, como el nervio, digamos, el peroneo, por ejemplo, el peroneo en la cara externa de la rodilla o el nervio radial en la cara posterior externa del codo, puede causar algún bloqueo en la conducción nerviosa. Por eso se tiene que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, si se aplica sobre una herida abierta, en este caso puede causar un retraso en la cicatrización y porque reduce la circulación y el ritmo metabólico.
en casos de hipertensión. En estos casos puede causar un aumento transitorio de la presión arterial, ya sea sistólico o diastólico, un deterioro de la sensibilidad o el estado mental en pacientes muy jóvenes o mayores, porque estos tienen en muchos casos alterada la regulación térmica y tienen una capacidad limitada para poder comunicarse. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí vemos las técnicas de aplicación, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen de esta. Que primero tenemos a la crioterapia general. Esta crioterapia se puede aplicar usando diferentes materiales como bolsas de frío, hielo, vasos de hielo, unidades de compresión, frío congelada, pulverizadas, crioevaporación o toallas congeladas o hasta agua helada. Luego tenemos a las bolsas de frío, bolsas de hielo. En estas tenemos que enfriar las bolsas de frío a menos 2 horas antes de usarlas y durante 30 minutos entre cada sesión. Luego tenemos al masaje con hielo. En estos casos se puede utilizar vasos de hielo, polos de agua congelada para aplicar este masaje con hielo. Luego tenemos a la unidad de compresión fría controlada. En este caso, las unidades de compresión fría van a bombear de forma alternativa agua fría y aire al interior de un manguito que se va a colocar envolviendo la extremidad del paciente y la temperatura del agua debe ajustarse entre 10 y 25 grados centígrados y la compresión se va a aplicar mediante el inflado intermitente del manguito con aire y las unidades de compresión fría controlada se van a usar sobre todo después de una intervención quirúrgica para controlar ya sea la inflamación o el edema postoperatorios. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora yo les voy a hablar acerca de la onda corta o también conocida como la diatermia. Básicamente acá en este tipo de terapia va a consistir en la aplicación de energía electromagnética de onda corta con el fin de producir calor y otros cambios fisiológicos en los tejidos, ¿no? Ahora, la frecuencia que utiliza esta electroterapia es de 27.12 MHz y esto, como les iba mencionando, nos va a ayudar para tratar algunas patologías, ¿no? Que sean inflamatorias. Ahora, acá otra importancia de la onda corta es que tenemos que tener presente que acá se va a trabajar los tejidos más profundos y se consigue sus efectos debido a que logra un aumento de la temperatura en profundidad y a la intensidad del campo magnético que se va a generar. Bueno, vamos a tener tipos en cuanto a la onda corta, que van a ser los métodos inductivos y el método capacitativo. En cuanto al método inductivo, o también conocido como electromagnético, acá se dice que se va a colocar, como se ve en la imagen, en la zona donde vamos a tratar el campo magnético, y acá se va a generar este campo magnético a través de una bobina. Y la característica de ello es de que el calor generado va a depender de la conductibilidad del tejido y también se conoce como modalidad térmica. Ahora tenemos el método capacitativo o también conocido como electrostático, y acá, como se puede visualizar en la imagen, vamos a tratar vamos a ver la parte del cuerpo a tratar, y esta parte del cuerpo va a estar en medio de dos placas capacitativas y estas van a actuar como un componente dieléctrico. Em, Ahora, acá vamos a ver unos subtipos en este método capacitativo, que va a ser el coplanar, el contralateral o transversal y el longitudinal. Ahora, en cuanto de este coplanar, como se ve en la imagen, no sé si logran ver en la imagen primera en las piernas, se va a poner acá estos electrodos, ¿no? En el lugar donde vamos a tratar. Ahora, este contralateral o transversal, acá los electrodos se van a poner uno al frente del otro. Y por último, en el longitudinal, es donde se consigue mayor profundidad en cuanto al donde queremos tratar, y vamos a localizar el efecto térmico en zonas de difícil acceso. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta onda corta? Vamos a tener los efectos térmicos y los atérmicos. En cuanto a los efectos térmicos, se dice que va a favorecer a la circulación, ya que van a generar una vasodilatación, ¿no? Y esto se produce mayormente en vasos arteriales. También estos efectos térmicos van a servir para la elongación de tejidos y en la analgesia.
que va a haber una remoción de catabolitos. Ahora, ¿cuáles son los efectos atérmicos de esta onda corta? Se dice que recomponen las proteínas y sus cadenas, mejora eficazmente la reproducción celular, tiene fuerte y positivo efecto antiálgico, va a participar en la reabsorción de edemas, estimula en la cicatrización rápida de heridas y va a estimular también la reabsorción rápida de los hematomas. Bueno, en cuanto a las indicaciones de la onda corta, como se va a trabajar más que todo planos más profundos, acá va a servir para en casos de tendinitis, tendinosis, bursitis, lesiones musculares, elongación o distensión muscular, roturas musculares como pues se conoce el síndrome de la pedrada, dolores musculares como contracturas, esguinces, también rehabilitación en cuanto a cuando un paciente ha recibido una cirugía, artrosis, artritis, edemas y hematomas. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones de la onda corta, vamos a tener acá que va a estar contraindicada en caso de tumores malignos, ya que se dice, bueno, se ha visto según estudios, han valorado la posibilidad de que la onda corta puede aumentar esta actividad de las células tumorales y favorecer su división. También está contraindicado en marcapasos en el embarazo porque mencionaba de que por posibles efectos sobre la división del tejido embrionario y del suministro sanguíneo hacia la placenta, en casos de infecciones pulmonares como puede ser la TBC, fiebre, placas metálicas, trastornos de la sensibilidad al calor, trastornos arteriovenosos como en caso de trombosis, trastornos cardíacos y enfermedades infecciosas agudas. Eh, bueno, ahora entrando a este otro agente físico, bueno, es otra terapia, que es la hidroterapia. Primero vamos a ver pequeñas generalidades. Acá se dice que la hidroterapia va a funcionar en cuanto a tres dimensiones, que uno va a ser el funcionamiento, la discapacidad y la salud. Ahora, según algunos estudios, mencionaba que la hidroterapia está recomendado en grado A en caso de que los pacientes presenten artrosis o fibromialgia. Ahora tiene recomendación grado B en caso de equilibrio. También se trata acá en la ataxia, por eso mencionaba el equilibrio en casos de POC, insuficiencia cardíaca, artritis reumatoidea. Ahora se dice que también las terapias acuáticas con cambios de temperatura tienen una recomendación de grado B en caso de dolores musculares post ejercicio y en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Eh, bueno, ahora que también quería mencionarles algo que tenemos que diferenciar, ¿no? En cuanto al qué es hidroterapia y qué es la terapia acuática. Ahora, en cuanto a la hidroterapia, mencionaba que es el tratamiento del cuerpo que puede ser total o parcial mediante la aplicación de agua que conocemos, agua potable o ordinaria. Y acá vamos a variar y alternar la temperatura y la presión. Eso consiste en la hidroterapia. Ahora, en cuanto a la terapia acuática, acá una de las diferencias es de que tiene que haber un terapeuta que sea que conozca de esta terapia acuática. Entonces, una de las diferencias con la hidroterapia también. Y acá es un procedimiento terapéutico en el cual se utiliza de forma combinada las propiedades mecánicas del agua junto con técnicas e intervenciones específicas del tratamiento y básicamente con el fin de facilitar la función y la consecución de los objetivos terapéuticos propuestos, ¿no? En cuanto a patología que queramos ayudar o aliviar el dolor al paciente. Bueno, como un breve recorrido a cuanto a la historia, mencionaba que en la antigua Grecia, Hipócrates utilizó o aplicó el agua a distintas temperaturas para tratar las mialgias, inflamación y heridas cutáneas. Ahora, en cuanto a la época del esplendor romano, acá también utilizaron la hidroterapia para restaurar el equilibrio somatopsíquico, enfermedades reumáticas, mialgias y heridas cutáneas. Ahora mencionaban que en la época barroca, Goya, Pásalo, por favor. Pásalo, pásalo. ah, ya, bueno, en cuanto a sus propiedades, vamos a ver las propiedades mecánicas, vamos a tener los factores hidrostáticos y los factores hidrodinámicos. Ahora, en cuanto a los factores hidrostáticos, son los que van a influir sobre el cuerpo sumergido cuando el agua está en estado de reposo. Y en cuanto a los factores hidrodinámicos, estos factores influirán sobre el cuerpo sumergido cuando el agua se genera en movimiento.
En cuanto a estos factores hidrostáticos, vamos a tener acá presente a la presión hidrostática, que se va a basar en la ley de Pascal, que según la cual la presión que ejerce un fluido sobre un objeto inmerso en reposo va a ser exactamente igual en toda la superficie. Tenemos también el empuje hidrostático, tenemos la densidad hidrostática, los efectos metacéntricos, que acá lo que menciona que es un cuerpo dentro del agua alcanza el equilibrio cuando las fuerzas tanto de empuje y de gravedad están sometidos eh, contrariamente y lo que se genera acá es que van a ser iguales y actúan en direcciones opuestas. Ahora tenemos el concepto de peso aparente, mientras más a profundidad esté la persona, pues va a haber una disminución de su peso. Y por último tenemos la refracción, que acá es la imagen distorsionada del cuerpo, ¿no? Dentro del agua. Ahora, en cuanto a estos factores hidrodinámicos, vamos a tener acá la resistencia hidrodinámica, que va a determinar las fuerzas que necesita un cuerpo para moverse dentro del agua. Y tenemos el otro que es la ola de Strave y Stella, que acá es cuando un cuerpo se desplaza en el agua, va a generar una diferencia de presiones entre la parte anterior y la parte posterior. Bueno, por último, en cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos los factores hidrocinéticos, que estos van a estimular los esteroceptores, consiguiendo un efecto sedante y analgésico en la persona. Tiene acá dos propiedades, que es la percusión y la agitación. En cuanto a la percusión, es una proyección del agua sobre el cuerpo a diferentes presiones mediante dispositivos tales como la ducha bitérmica. Y tenemos otro que es la agitación, que es inyección de aire en la masa de agua. Estas salidas de aire es regulable en velocidades en los dispositivos, tales como puede ser en los jacuzzis y en los baños de remolino. Y bueno, tenemos la otra propiedad, que son las térmicas, que básicamente acaba de depender, ¿no?, de la temperatura. Entonces vamos a ver en cuanto al agua caliente, que bueno, como sabemos va a generar vasodilatación, y los efectos va a ser de que los efectos van a ser en cuanto a la analgesia, relajación, antiinflamatorio y aumento de la viscoelasticidad del tejido conectivo, y esto va a ayudar a que haya una mayor amplitud de los movimientos, ¿no? Ahora, en cuanto al agua fría, va a generar vasoconstricción, y los efectos es que va a disminuir la inflamación, va a aumentar el umbral del dolor y la actividad muscular. Y bueno, en este cuadro quería mencionar en cuanto a las temperaturas, ¿no?, del agua según el tratamiento. En caso de fría de 10 a 15 grados centígrados, se utiliza en recuperación de post-ejercicio o baños de contraste. En caso de un agua templada, también recomendaban para pacientes con insuficiencia cardíaca, de 26 a 30. Acá es un acondicionamiento cardíaco después de un ejercicio intenso, en casos de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, en una temperatura de 32 a 35 es la terapia acuática, y más que todo para relajación. Y en caso de temperaturas calientes como de 36 a 41, también es para la relajación y baños de contraste. Ahora, ¿cuáles son estos efectos fisiológicos, no? Vamos a tener en caso de a nivel cardiovascular, a causa de esta presión hidrostática va a incrementar el retorno venoso y linfático, lo que va a aumentar en un 60% del volumen central. En cuanto a los efectos fisiológicos a nivel respiratorio, esta presión hidrostática va a hacer que aumente el volumen sanguíneo central y va a comprimir la caja torácica, provocando una disminución de su perímetro. Y mencionaba que aproximadamente un 10%. Y va a haber un mayor trabajo inspiratorio, también comprime Marcia, el abdomen. ¿Doctor? Marcia, hola, pasa por Sí. favor esas diapositivas porque la verdad hace rato estás leyendo nada más y si vamos a tener tus diapositivas igual lo vamos a poder leer. La idea es que tú transmitas lo que has estudiado, no lo que leas. Si vas a leer, pasa a la siguiente, a la donde vas a explicar, ¿no? Porque hace rato estás en eso, por favor. Ya, Continúa. doctor. Bueno, en cuanto a las indicaciones, la hidroterapia va a tener distintas indicaciones. Acá primero menciona sobre las inflamaciones agudas bacterianas, más que todo cuando los pacientes van a presentar fiebres altas. Se recomienda acá el uso de paños con agua fría o templada. Ahora, en cuanto a las indicaciones del aparato circulatorio, acá se utiliza en casos de insuficiencia, en caso de varices, o en caso de que el paciente presente una insuficiencia valvular, o en caso de
enfermedades del trastorno funcional del flujo periférico. Y también acá lo que recomendaban era, como les mencionaba anteriormente, el uso del agua templada en caso de pacientes que presenten una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Tenemos otras indicaciones en cuanto a las enfermedades reumáticas, que acá recomiendan a los pacientes que presentan artritis reumatoidea. Se les recomienda acá la hidroterapia con agua caliente, aproximadamente la temperatura de 36 a 40 grados centígrados. También recomiendan acá la fibromialgia en casos de espondilosis y trofismo muscular. Ahora, en cuanto a estas enfermedades reumáticas en relación a la fibromialgia, lo que recomendaban también era baños en aguas templadas o también calientes. Tenemos el caso de enfermedades de la piel, lo recomiendan en úlceras de cúbito y en quemaduras. En caso de las quemaduras, acá lo que recomendaban era el uso de hidroterapia, pero el agua a chorro. Era la recomendación en casos de partos. Lo que mencionan es de que favorece a la dilatación, ¿no? En caso de neuralgias, mialgias y dolores viscerales, en caso de traumatismos articulares. Las indicaciones del sistema nervioso, acá lo que recomiendan es en caso de parálisis, paresias, ataxias, parálisis espásticas. Y bueno, también otra indicación, pero que no estaba tan comprobada según los estudios, era de que mejoraba la función sexual y reproductora. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones de la hidroterapia, se mencionaba de que tenía que haber, no se podía, estaba contraindicado en caso de incontinencia urinaria o fecal, ya que esto podría contaminar, ¿no? El ambiente donde estaba y podía, porque a veces se hace estas terapias con otras personas más, entonces había una contaminación con las otras personas, ¿no? Era por ese motivo. Ahora, pacientes médicamente frágiles, en caso de ventilación mecánica y traqueostomías, oxigenoterapia y paliativos. Ahora, en casos de epilepsias, colostomías, gastrostomías o cirugías y en sondas vesicales. Ahora, también otras contraindicaciones es en casos de hidrofobias, alergia a los desinfectantes y materiales, o que el paciente presente un déficit visual o auditivo. Y bueno, en este cuadro también quería aumentar un poco más sobre estas contraindicaciones absolutas que mencionan procesos infecciosos. Es por eso que acá había como un, como una duda, porque mencionaba unos artículos que sí se podía usar en caso de fiebres altas con paños húmedos, ¿no? Pero que también estaba contraindicado en estos procesos infecciosos. También está contraindicado en enfermedades infectocontagiosas, más que todo a nivel de la piel, dérmicas, heridas abiertas o en procesos de cicatrización, en casos de fases agudas, en procesos reumáticos, en problemas cardíacos y respiratorios. Acá lo que mencionaba que un paciente con asma o en caso de POC tampoco estaba tan recomendado el uso de la hidroterapia. En insuficiencias renales graves, en casos de hipotensión o hipertensiones graves o presión arterial no controlada y en la alteración grave de la termorregulación. Bueno, eso también es ya como ahondando más un poco sobre las contraindicaciones. Gracias. Ok, ¿tenemos algunos minutos o están con clases también programadas? Chicos, Sí, doctor, algunos compañeros me han estado diciendo que tienen clases y ya se tienen que retirar. ya. Ok, entonces lo vamos a dejar para la siguiente exposición. Muy buenas tardes, muchachos. Hasta luego. Ok. Hasta luego, doctor. Ya, gracias, Hasta doctor. luego, Buenas doctor. tardes. Gracias, buenas tardes.